Después de haber leído Hábitos Atómicos de James Clear, pensé que ya tenía toda la información que necesitaba sobre la creación de hábitos y que no habría muchos libros sobre el tema que pudieran sorprenderme a partir de ese momento. Error. Bueno, error en parte, porque la mayoría de libros de hábitos que había leído a partir de ese momento no me habían convencido, hasta que llegó Hábitos Mínimos de BJ Fogg, un libro que salió elegido en febrero en el club de lectura y que me ha sorprendido muy positivamente. Eso sí, antes de contaros todo, vamos primero a por lo importante, la conclusión. Hábitos Mínimos es un libro perfecto para todas esas personas que no consiguen implementar esos hábitos que tanto quieren. Para todos los que se apuntan al gimnasio el 1 de enero y se desapuntan 4 meses después y solo han ido 2 veces. Y también para quien busque una forma simple y efectiva de crear un sistema de hábitos que le ayude a mejorar y a encontrar el éxito. Es un título con el que entender cómo funciona nuestro comportamiento y por qué nos cuesta tanto hacer cambios en nuestra rutina, y con el que conseguir por fin que esos hábitos que tanto hemos querido tener se queden con nosotros a largo plazo. Además, incluye un paso a paso con ejercicios con el que poner en práctica cada etapa del proceso. Yo personalmente, durante la lectura, no puse en práctica muchos de esos ejercicios, porque me daba la sensación de que salía de la lectura y que me iba a costar muchísimo volver a ella. Así que lo hice de forma más o menos intermitente. Creo que la mejor forma de llevarlo a cabo es entender el proceso al completo, leyendo el libro entero, y luego dedicar tiempo a desarrollar todos los hábitos que queremos siguiendo ese proceso, una vez ya tenemos toda la información. Y el autor nos facilita mucho esto con un resumen final muy bien explicado con todo el paso a paso. La verdad es que al inicio y de forma general pensé que era un libro bastante parecido a Hábitos Atómicos de James Clear. Y es cierto que el punto de vista es similar y que hay conceptos parecidos. Pero después de haberlo leído y de haber seguido el método que BJ Fogg presenta, creo que su libro está mucho más centrado en crear los hábitos más pequeños posibles, en la importancia de minimizar para triunfar. En mi caso, que he leído los 2 libros, os puedo asegurar que los 2 libros tienen mucho que aportar y que pese a compartir similitudes, los 2 se han ganado un lugar destacado en mi lista de libros favoritos sobre hábitos. Y ahora que ya sabéis mi opinión, vamos a por el resto con la reseña completa. Tal y como os he dicho, Hábitos Mínimos es un libro completísimo, con una explicación de lo más detallada sobre nuestro comportamiento, sobre por qué hacemos las cosas como las hacemos y sobre cómo cambiar eso a nuestro favor. Por eso, de todas las ideas que se detallan, he decidido quedarme con 3 ideas principales, que son las que os explicaré en la reseña. La primera de ellas es la que incluye el modelo conductual Fogg, que según el autor es la clave para desentrañar el misterio de cómo cambiar nuestras costumbres y que se rige por 3 variables. Un comportamiento se produce cuando los 3 elementos de MAI, motivación, aptitud, incitación, coinciden en el tiempo. La motivación es el deseo de llevar a cabo el comportamiento, la aptitud es la posibilidad de realizarlo y la incitación es la señal para materializarlo. La motivación, la aptitud y la incitación de cada persona serán diferentes según la situación en la que se encuentren. Pero pese a eso, Fogg consigue analizar gráficamente su modelo y nos enseña ahí la importancia de la conocida como línea de acción. Como veis en la imagen, el punto señala un hábito que queremos adquirir o un hábito que ya tenemos y su situación nos indica dónde están la motivación y la aptitud cuando nos sentimos incitados a actuar. La línea de acción es la que separa los hábitos que se realizarán y los que no, dependiendo de la motivación y la aptitud. El comportamiento se produce cuando la variable de la incitación rebasa esa línea de acción. Si falta incitación, entonces la probabilidad de que el comportamiento se realice disminuye muchísimo. Lo que hace que el hábito esté por encima o por debajo de la línea es que la motivación sea alta, nos empuje hacia arriba del gráfico y que la aptitud para hacerlo sea fácil, nos lleve hacia la derecha del gráfico. Por lo tanto, los comportamientos que acabarán convirtiéndose en hábitos rebasarán con toda probabilidad la línea de acción. Y aquí entran tanto hábitos positivos como negativos. La segunda de las ideas de las que os quiero hablar es la que explica la anatomía de hábitos mínimos, con la que cambiaremos nuestras costumbres y que está formada por 3 pasos. Lo primero es el momento de amarre, que es el que nos recuerda que hay que practicar la nueva costumbre, el hábito que queremos implementar. Tiene que ser una rutina ya existente, como cepillarse los dientes, o algo que ocurre, como una llamada de teléfono. El segundo es la nueva pequeña costumbre,
que es una versión sencilla del nuevo hábito que queremos implementar. Por ejemplo, pasarnos el hilo dental o hacer 2 flexiones en el suelo. Es muy importante recordar que hay que practicar la pequeña costumbre inmediatamente después del momento de amarre. Y el tercer paso es la celebración inmediata, que es algo que se hace para crear emociones positivas, como decir, he hecho un buen trabajo. Hay que celebrar inmediatamente después de practicar la nueva pequeña costumbre. La fórmula práctica es después de algo, haré algo otro. Por poneros un ejemplo que yo hago por las noches. Después de ponerme el aparato de los dientes para dormir, escribo 3 palabras para definir cómo ha sido mi día. Y luego celebro haberlo conseguido diciéndome, ¡vamos! Bien hecho. El objetivo de esto es terminar escribiendo sobre mi día, mantener un diario de forma regular. Este es solo el inicio, sencillo y simplificado del hábito que realmente quiero implementar. Y la fórmula funciona con cualquier hábito que se os ocurra. Por poneros algunos ejemplos, a ver. Después de tirar de la cadena, haré 2 flexiones de brazos en la pared para implementar el hábito de hacer más ejercicio. O después de cepillarme los dientes, me pasaré el hilo dental por uno de los dientes para implementar el hábito de usar el hilo dental cada día. Quizá pensáis, 2 flexiones en la pared, pasarse el hilo dental por un diente, vaya tontería, ¿para qué sirve? Pero os puedo asegurar que después de llevar ya un tiempo utilizando el método, empezar con algo tan sencillo que parece absurdo es garantía de éxito de que ese hábito se os mete en la cabeza y que no se va a ningún sitio, a corto plazo y menos a largo plazo, que eso es lo que queremos. Al final termináis haciéndolo de forma inconsciente, porque es súper fácil hacerlo. Y de aquí pasamos a la tercera idea de la que os quiero hablar sobre hábitos mínimos, que es quizá la que me pareció más surrealista, pero también es quizá la que me ha parecido más increíble después de haberla implementado, y es la de la celebración o el resplandor. Y no, esta no es la película, ¿eh? No nos confundamos con Niñas en Pasillos. BJ Fogg insiste muchísimo en este tema porque dice que así se está creando una emoción positiva a la carta. Para él, la celebración es tanto una técnica específica para modificar un comportamiento como un cambio de contexto psicológico. Con la celebración incentivamos al cerebro para que se meta en los circuitos de gratificación y así cree el hábito y lo fortalezca. Estimulamos la producción de dopamina, que controla el sistema de recompensa, y recordamos al cerebro qué comportamiento conduce a la buena sensación, para así repetirlo. Según el autor, las emociones crean hábitos. Cuando diseñamos la formación de un hábito, en realidad lo que estamos diseñando es una emoción. Y son estas las que hacen más automático un comportamiento. Y ya sabemos que cuanto más automático es un comportamiento, más firme será un hábito. Lo importante de esta idea es que la celebración debe producirse durante el comportamiento o inmediatamente después, para aumentar así la probabilidad de repetir ese comportamiento y que tenemos que sentir realmente esa celebración. Inmediatez e intensidad son las palabras clave aquí, aunque la intensidad suele ser la que más problemas da a la hora de aplicar el método de hábitos mínimos. BJ Fogg dice que encontrar una celebración que cree una buena sensación genuina es más problemático. Por eso aclara un poco el tema cuando dice que la celebración no tiene por qué ser algo que digas en voz alta, ni siquiera un gesto. La única norma es que tiene que ser algo dicho o hecho, interior o exteriormente, que te haga sentir bien y cree una sensación de triunfo o eficacia. Y para definir ese sentimiento positivo que nos produce el triunfo, el autor se ha apropiado un poco de la palabra resplandor o shine en inglés, porque según él estamos radiantes cuando hacemos un examen y nos va bien, resplandecemos cuando hacemos una presentación genial en el trabajo o cuando comemos algo que hemos cocinado por primera vez y está buenísimo. Ahí también. Para Fogg, la celebración sería lo primero que deberíamos aprender de su método, porque es la habilidad más importante a la hora de crear nuevos hábitos. Y os puedo decir que para mí ha sido la parte más difícil de todo el método, porque seguir los pasos de cómo crear un comportamiento y hacer el paso a paso que dice, al final es solo seguir lo que el autor ya te está explicando. Pero el tema de la celebración es algo mucho más personal, más único, algo que tienes que ir probando hasta que das en el clavo y encuentras lo que a ti te funciona. Y eso es más complicado. Más allá de estas ideas principales, el autor dedica varios capítulos a hablar de cómo desarrollar los hábitos desde el inicio, con lo más obvio, sencillo y fácil, hasta transformar nuestra vida con ello. De cómo deshacerse de los malos hábitos gracias a hacerlos invisibles y difíciles, y de cómo llevar a cabo cambios colectivos,
Todo ello con el mismo método de diseño conductual y hábitos mínimos. Realmente me parece un libro de lo más completo, lleno de herramientas con las que convertir nuestros hábitos en algo duradero y transformar nuestras rutinas. Así que si no lo habéis leído, pero os interesa el tema, yo os lo recomiendo muchísimo. Eso sí, antes de iros, acordaos de dejar por aquí un like si os ha gustado el vídeo y de suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!